Bien, hablando de la clasificación propiamente de los insumos agroecológicos, empezamos definiendo tal vez los más importantes de todo el proceso, que son los microorganismos benéficos. Estos microorganismos son aquellos microorganismos que nos permiten hacer una función de controladores biológicos o de mejoradores o de estimuladores en lo que es proceso de desarrollo de las plantas y sus cultivos. Voy a mencionar uno muy a manera de ejemplo, que es los lactobacilos. Ellos los obtenemos nosotros de la leche, digamos, del suero de la leche. Es un microorganismo que tiene una función de estimulación. Él lo que hace es estimular muchas funciones internas de la planta, especialmente lo que les mencionaba, el metabolismo de la planta, el desarrollo de su absorción de nutrientes y transformación en alimento para la planta. Esa es una función fundamental y por eso menciono precisamente los lactobacilos. Otro ejemplo de microorganismos benéficos son las levaduras, cuya función principal en la actividad agrícola es la fermentación y la descomposición de la materia orgánica. Las levaduras se pueden obtener de forma comercial en diferentes presentaciones o bien en forma natural mediante la activación de microorganismos de montaña o MM. En ambos casos es importante activar con agua sin cloro y melaza. Las levaduras juegan un papel muy importante a la hora de limpiar aquellos campos o suelos que han sido intoxicados o con exceso de agroquímicos, y entonces su función es ir limpiando nuestros suelos y dejarlos con una mejor condición para que otros microorganismos que después colonicen y que nos ayuden a mejorar la condición de la suelo. Pero también están los microorganismos de montaña. Nosotros en una montaña encontramos una gran variedad de microorganismos. Son microorganismos que nosotros podemos usar como aliados en cualquier sistema de producción. Dentro de los microorganismos de montaña podemos encontrar 4 grandes grupos, tales como hongos, bacterias, actinomicetos y levaduras, cuyas funciones principales son las siguientes: hacer disponibles los nutrientes a la planta, controlar plagas y enfermedades, aceleran la descomposición de la materia orgánica, entre otras muchas funciones. La captura de los microorganismos de montaña se puede dar en el bosque. Es una forma, digamos, la más usual y la más común, que es ir al bosque, trasladarse a un lugar inalterado y ahí realizar una captura bajo el método que posteriormente veremos. También se puede hacer en fincas donde hemos identificado un microorganismos que no tenemos conocimiento de cuáles son, pero que nos están haciendo una gran labor. En este caso se utilizaría la técnica del arroz, que es el sustrato sobre el cual se capturaría y que también posteriormente veríamos con más detalle. Entonces, de estas dos formas podemos obtener los microorganismos. Una tercera opción es, en el mercado ya existen diferentes microorganismos que lo venden de forma comercial, también se podrían adquirir, pero lo mejor sería que ustedes lo puedan elaborar, ya sea en el bosque o capturado con arroz. Otra clasificación son los abonos sólidos o mejoradores de suelos, en los que podemos contar con el compost, con el bocache, con la tierra fermentada, que como su nombre lo indica, lo vamos a procesar para mejorar la condición del suelo como tal. Estos mejoradores los vamos a elaborar con materias primas que tenemos en la finca, hojas, excretas y algunos otros materiales más que tenemos disponibles en la finca, y los vamos a utilizar con los microorganismos benéficos para ayudar al proceso de descomposición. Dentro de estos abonos sólidos, nosotros podemos mencionar varios también. El compost o el compostaje, es decir, el abono aquel que hacíamos nosotros, incluso con solo materia orgánica cortada, apuñamos, tapamos y lo dejamos un tiempo, y él después de un cierto tiempo va a estar descompuesto y listo para ser usado en el mejoramiento de un suelo. El compostaje de la lombriz, lo que conocemos como el lombricompost, ¿verdad? Que es el producto de la degradación de material orgánico
que me hace la lombriz en su proceso de digestión, ¿verdad? Ella come, consume material orgánico, defeca un humus orgánico que es un excelente mejorador de suelos. El bokashi, que es digamos que es una especie de compostaje, pero sin fermentarse totalmente, ¿verdad? Se usa a medio fermentar. Ese es un material, es una formulación, digamos, de origen japonés, pero igual es un proceso donde yo mezclo capas de diferentes insumos, mezclo carbonato de calcio, mezclo melaza, mezclo fibras, mezclo materiales nitrogenados y al final de cuentas logro obtener un producto que perfectamente me sirve para mejorar suelos. Otra clasificación son los abonos líquidos o biofermentos. Podemos clasificar los bioles, los abonos foliares de frutas. Ahora, estos abonos líquidos nos van a ayudar al proceso de producción en lo que es fertilidad, en lo que es mejoramiento del suelo y mejoramiento del cultivo como tal. Podemos usar lo que llamamos bioles, que son fermentaciones de materiales vegetales, pero ayudados por boñigas o por excretas, preferiblemente la boñiga de vaca, que es la que se usa para estos procesos de fermentación. Los abonos foliares es algo sencillísimo de hacer. Es como coger papaya, banano, guayabas, mangas, picarlas, meterlas en capas en un balde o en un estañón. Entre capa y capa le metemos melaza para que haga el proceso de fermentación. Tapamos, dejamos 15 días y tenemos un líquido que se convirtió, todos los óleos que hay se convierten en un líquido que es lo que usamos como abonos foliares. Igual nosotros a esos bioles o a esos abonos foliares les podemos agregar algunos elementos. Por ejemplo, en algún momento habíamos mencionado los lactobacilos. Pues a un elemento como este, un abono foliar, le podemos agregar lactobacilos y lo convertimos en un bioestimulante. Un bioestimulante que la función va a ser mejorar las condiciones de floración, mejorar la producción de brotes de crecimiento, ramas nuevas, mejorar la formación de raíces. Tenemos los bioestimulantes, que es esa base de plantas, de brotes tiernos. Por ejemplo, dentro de estas plantas tenemos la ortiga, el bambú. ¿Y por qué utilizamos brotes tiernos? Porque los brotes tiernos están cargados con una alta concentración de auxinas, hormonas de crecimiento que nos ayudan a acelerar el crecimiento de las plantas y de las raíces. Otra clasificación es los biopesticidas a base de extractos. ¿Por qué hablamos a base de extractos? Porque vamos a extraer las propiedades que tienen muchas plantas o que tienen muchas cortezas o que tienen muchas raíces. Hay diferentes maneras de extracción. Podemos hacer extracción alcohólica o hidroalcohólica utilizando alcohol y agua. También podemos utilizar extractos en agua. También podemos hacer fermentos utilizando el MM con la melaza. Por cocción, o sea, hirviendo el agua y a la planta, ahí extraemos el ingrediente activo. O por infusión, es decir, si yo cojo una bolsa o un saco donde le meto plantas o le meto tallos o le meto hojas, las amarro y las dejo puestas en agua, ojalá con melaza, y la dejo 15 días, eso funciona como hacer un té. Entonces de ese material, de esa bolsa, yo estoy sacando un extracto. Por último, tenemos otro grupo de insumos agroecológicos que son los controladores de plagas y enfermedades a base de caldos minerales. Tal es el caso del sulfocalcio, que se hace a base de azufre y cal viva en agua hirviendo. Sirve para controlar tanto insectos como los ácaros y hongos como la roya del café. Tenemos el cardo bordelés, que es una mezcla de cal viva con cobre para controlar hongos, sobre todo en follaje. Tenemos un biopesticida a base de agua con jabón. Muy importantes para el control de algunos insectos, de algunas plagas como las cochinillas. Todo ese tipo de insectos que se recubren con una capa, ¿verdad?, cerosa,
donde si yo le aplico potasio, sales potásicas, jabón azul diluido en agua, ese tipo de jabones que tienen potasa, lo que hacen simplemente es disolver la capa grasosa del insecto, lo expone y entonces logramos el control de ese tipo de insectos. Dentro de los caldos mencionaba uno de ellos que es muy importante, que es el caldo Vizosa. Este caldo Vizosa fue desarrollado por la Universidad de Viçosa en Brasil y se hizo con el propósito de controlar roya. Pero adicionalmente está compuesto de sulfatos, magnesio, cobre, cal, que nos ayuda a complementar no solo el problema de la enfermedad, sino que le ayudan a la planta mineralmente, nutricionalmente, y con eso hace un efecto muy benéfico para la misma. Como pudimos ver, los insumos agroecológicos se pueden dividir en varios grupos dependiendo de la forma de uso, la forma de hacerlos, de la forma de aplicación. Y lo importante es que son insumos totalmente naturales, algunos provienen de minerales, de rocas, ¿verdad? No contaminan el ambiente, no contaminan al trabajador ni al consumidor, mejoran la calidad del producto. Entonces es importante que su uso esté reconocido a través de la observación que haga el productor y el técnico en el campo. Y no solamente cumplirlo como una receta, sino como un elemento de desarrollo y éxito de los cultivos. De esto es muy importante tomar en cuenta para qué es lo que nosotros queremos elaborar, qué es lo que queremos controlar, qué es lo que queremos mejorar, y de acuerdo a eso podemos buscar en la finca las materias primas que nos van a ayudar al proceso de elaboración de estos insumos agroecológicos. Y ayudar al productor también, porque son insumos que salen mucho más cómodos, mucho más baratos que los insumos tradicionales, que los insumos químicos sintéticos, son menos contaminantes, apoyan más o ayudan a mejorar muchísimo el ambiente, especialmente el suelo, la condición física de esos suelos, y vamos a estar posiblemente en algún otro momento detallando un poco más esta clasificación. Es importante recordar que las prácticas de conservación de suelos se complementan con la aplicación de insumos agroecológicos. El conocimiento de los cultivos y el comportamiento de sus principales enemigos definirá las acciones adecuadas para buscar el equilibrio natural de cualquier sistema agropecuario. Para ver resultados positivos es necesario un cambio mental, de actitud, orden, disciplina y sobre todo paciencia en la forma de trabajar.